Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos la terraza en el mes de julio del 2020. No te lo pierdas. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés, que como verán está súper crecido. Ha dado un montón de ramas que vamos a ver si lo voy a mantener de este lado o lo voy a mover hacia otro. Acá están las antedesquias, las calitas, que crecieron un montón y ya dieron, como verán, algunas las calas, las flores. Y acá al lado seguimos con el laurel de hoja, que estaba súper chiquito, y miren cómo no solo creció, sino que están dando un montón de pimpollos. Y la hortensia, que está gigante, sigue dando y sigue creciendo, así que por ahí también tendré que separarlas un poco de este lado. El almendro está enorme como siempre y sigue creciendo en esa pobre maceta. El pinito está escondido acá entre el almendro y las frambuesas. Y las frambuesas ya dieron un montón. Como verán, acá quedaron solo los capullitos donde estaban. Comí un montón, ahora lo van a ver. Y las nuevas ramas ya están saliendo. Así que para el episodio de agosto espero haber ya limpiado todas estas ramas viejas y haber puesto las nuevas en su lugar. Miren cómo creció el oleander original que se había quemado. Ahora finalmente dio un montón de flores y está súper lindo. Algunas flores ya se marchitaron, pero ahí van. Y allá al fondo, no sé si ven, miren las linternitas japonesas o linternitas chinas, están espectaculares. Ya se convirtieron en naranja justo para el otoño que se acerca cada vez más. Y el arbolito que se recuperó está genial, con las plantas que siguen creciendo para todos lados. Esta está un poco comidita, pero de a poquito salieron de las semillas del año pasado y acá ya están dando algunas florcitas. Son esas, ¿se acuerdan? Las flores que se cierran durante el día y se abren durante la noche. Esto, aunque no lo crean, es la mega hortensia, que sigue dando y sigue dando de una manera increíble. Así que también tendré que ver si la dejo en esa maceta o qué hago. Miren de este lado las moras, cómo están. Ahora se las voy a mostrar bien del otro lado. Acá también, como ven, tengo ya todo esto, hay que rehacerlo, limpiarlo, etcétera, porque acá las flores de las mariposas ya dieron de todos los colores. Queda alguna que otra, miren ahí la lila, pero dieron blancas, lilas, ahí ven un poquito. Hay que cortar, podar. No tuve tiempo en julio porque estuve bastante de vacaciones, así que lamentablemente me falta tiempo para acomodar las plantas, que ya vendrá ahora cuando empiece agosto. Acá les quería mostrar que están las uvas. Ahí vamos.
y el otro laurel que también dio flores. Por acá nada más, seguimos por acá, que acá hay un montón de plantas en recuperación y nuevas, como acá tengo a una lavanda, estas eran las amarilis que ya dieron unas flores divinas, ya se secaron, tengo que cortarlas, lo mismo que con los geranios, que tengo que sacarle todas las hojitas que están secas. Como verán, las enredaderas crecieron inesperadamente y están gigantes ya. Ahí las puse, las acomodé alrededor de los platos, así que van a ir vistiendo esa pared de a poquito. Acá tengo un montón de distintas. Esta era la estrella federal, la planta normalmente que uno compra para Navidad, y ahí está, muy bien. Los 3 limoneros que salieron de semilla están muy bien también, y otras que estoy probando de distintas semillas para ver qué salen. El ciprés rastrero sigue bastante bien acá. Acá tengo una mezcla de todas plantas silvestres que he traído, puesto y han crecido y se siguen manteniendo. Acá tengo todos los boj que están también súper bien. Y acá tengo una mezcla de cosas que tengo que acomodar. La vinca minor que quedó acá, que no le estoy cuidando demasiado. La mora que les mostré del otro lado sigue creciendo y sigue dando, como verán, para acá, que las tengo que acomodar. Ahí tengo más moras saliendo. La mandevila, que dio un montón de flores y está por ahí. Tengo que acomodar, lamentablemente este verano, a pesar del COVID, no he parado y tengo que dedicarle un poco más de tiempo a la terraza. Acá tenemos estos conejitos que han invadido, como verán acá, y están súper contentos. La mandevila, que creció y está divina. La rosa esta que se recuperó, que estaba ahí, y dio un montón de rosas también súper bonitas. ¿Qué más les muestro ahí? La grosella espinosa, que ya dio un montón de grosellas, ya me las comí todas. Y acá están ahí hasta el año que viene. Seguimos por acá con las dalias, que también tengo que limpiar un poco, ya dio dalias de todos los colores. Los arándanos, que también dieron súper ricos. Acá tengo a uno de los arces que más me gusta, con ese bordecito que tienen algunas de las hojas rosadas, súper bonito. La glicina ya casi cubre un cuarto de la pérgola y, como verán, sigue dando más guías, así que esperemos que el año que viene ya tenga toda la pérgola cubierta por la glicina. Acá, miren, esta sigue dando flores. Miren la que tengo acá. Miren lo que es eso. ¿No es un espectáculo? Me encanta. Es una clematis que sigue dando y dio un montón. Creció hacia arriba, está trepando
ahí con la glicina, igual que el limonero que se hizo gigante y que ahora tengo que pensar dónde lo voy a mover porque ya llegó al tope de la pérgola. Así que vamos a ver si lo dejo ahí o también lo muevo. Acá tengo al otro arce, que está un poquito enfermito, pero esperemos que se recupere pronto. Acá tengo al jazmín, que dio también un montón de flores y sigue dando un montón de guías como esta que tengo acá. Y tengo que arreglar un poco. El rosal sigue creciendo de manera impresionante. Y ahí, como verán, sigue dando rosas a cada rato, con un perfume increíble. También tengo que acomodar un poco porque va a llegar hasta el techo de la pérgola. Y acá las otras que estaban por debajo del rosal. El jaliboro está súper bien. Esta suculenta, que dio un montón de florcitas, que está normalmente llena de abejitas. Acá tengo las lavandas que habían crecido de las semillas que se cayeron del otro lado del balcón y las trasplanté acá y acá están súper bien. Con estas otras violetas que también no paran de dar. Y por último, la hiedra con la otra glicina, que no solo se recuperó, sino que está dando también un montón de nuevas guías y ya está aprovechando para crecer por todos lados en la pérgola. Así que así estamos. Te quería mostrar cortito el episodio de hoy, pero es lo que tengo para mostrarte en el mes de julio. Bueno, espero que te haya gustado el recorrido de hoy. Fue un episodio cortito, te quería mostrar un poco cómo estaba todo en julio. No tuve demasiado tiempo de arreglar la terraza. Espero que en el mes de agosto te pueda mostrar más cambios y cómo van evolucionando las plantas. Nos vemos en el próximo episodio. No te lo pierdas.